Bien, parece que tenemos un problema con el audio. ¿Tiene, por si acaso, activó el micrófono? Ya, ahora Listo, sí. Ahí ahora sí, sí. ahí sí la escuchamos. Bienvenida. Bueno, un saludo especial desde la provincia de Imbabura a mi querida Manabí. Estoy aquí a las órdenes, con mucho gusto para dialogar y gracias por la invitación. Bien, un gusto tenerla por acá y bueno, sí, para hablar justamente de este proceso que se desarrolló el domingo. Ya conocemos que el no ganó en 23 provincias, era algo que se esperaba con todo lo que había pasado, ¿no? Eliminación del subsidio al diésel, el paro nacional que tuvo sobre todo mucha relevancia en la sierra ecuatoriana y otros factores. ¿Esos factores hicieron que el presidente Noboa perdiera o tuvo que ver algo más? Sí, contundentemente, el paro nacional es uno de los efectos directos hacia justamente hacia los resultados que tenemos en este referéndum y en esta consulta popular. Y además, el pueblo ecuatoriano no se come cuentos, ya incluso esta consulta, esta votación pasó a ser una especie de evaluación a la gestión del gobierno nacional, que, que hay que tomar dos elementos, ¿no? O sea, apenas en abril nomás estaba ganando digamos, la segunda vuelta casi con si no me equivoco, creo que con el 70% o más, yo no sé, tendríamos que un poco revisar esos datos, pero ya a pocos meses justamente después del paro, y el paro totalmente ha definido, porque ha permitido desenmascarar el rostro real de este gobierno y la forma tan cruel y tan burda con la que vino a atacarnos aquí en el pueblo Otavalo particularmente, fue visto por todos los ecuatorianos y a nivel nacional e internacional, y parte del rechazo justamente a estas acciones desde la votación que estamos ganando contundentemente. Pero además hay un síntoma histórico, ¿no es cierto? Hay un hito histórico, especialmente de Manta, donde ya se vivió una base militar, que ya se tiene una experiencia nada buena, nada positiva, y por ahí también se entiende que la memoria y la historia del pueblo nos ha guiado a decidir correctamente a defender esta constitución, porque lo que el gobierno quería justamente es el plebiscito para llegar a una constituyente que le permita tener todas las reglas a su medida, es decir, a favor de las concesiones mineras, a favor de acuérdate de las asentamientos militares o de las bases militares en el Ecuador. Incluso ya antes de tener los resultados, los analistas del gobierno decían que aunque gane la pregunta uno, que le decía no a la presencia de bases militares, los analistas del gobierno ya decían que eso no sería ningún problema, porque la Constitución ya le estaría permitiendo prácticamente incorporar ese tema en esta nueva constituyente. De tal forma que el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta de la característica de este gobierno violento, racista, mentiroso, y que le corta todos los recursos al sistema nacional ecuatoriano, tanto en salud, en educación. De gana no nos ha servido de gana, no nos ha servido en mucho o en nada que permitamos el alza del IVA al 15%, como tampoco nos ha servido tantos eh, firmas de cooperaciones que han tenido con Estados Unidos y otros países en materia de seguridad militar. De tal forma que lo que el pueblo le ha dicho es no, señor gobierno, y esta es la segunda derrota del gobierno, porque primero fue perdiendo y fue derrotado en el paro nacional con más de 70 puntos de resistencia, y segundo ahora en las urnas, y lo cual queremos agradecer al pueblo ecuatoriano, a la provincia de Manabí, porque así hemos hecho justicia con nuestros compañeros que fueron asesinados en manos de este gobierno. Bien, veíamos que luego de esta derrota para el gobierno nacional empezaron a darse cambios en el gabinete, ministerios. Conocemos que ya dejó sus funciones la ministra del Trabajo, el ministro de Agricultura. Hace poco revisábamos acá también que el gobierno agradeció a Carolina Jaramillo, que era vocera de comunicación. Hay tres personas, ¿no? Tres figuras del gobierno que salen de este camino, ¿no? de este proyecto político. Se vienen más cambios posiblemente, es lo que se anuncia,
pero ¿cree usted que hacer esa reestructuración va a ayudar al presidente o a su gobierno, a su proyecto, a que las cosas cambien, que haya más confianza hacia el primer mandatario? Mira, los ministros y los secretarias y los que tengan que estar, los gobernadores que han sido solicitados de dar renuncia, dependen de quién dirige, ¿no es cierto?, desde el Ejecutivo. Es decir, que si ha habido errores en los ministros y en los gobernadores, pues es el reflejo de la mala gestión del mismo Ejecutivo. Porque esta consulta popular, pese a no tener el tiempo necesario, pese a tener la cancha prestada, árbitro pagado, como sabemos decir en un buen partido de fútbol, o sea, perdieron, porque perdieron el horizonte, porque entró con pura demagogia a ser presidente de la República, y cuando él ha entrado a ser presidente de la República, entonces está mostrando su verdadero rostro. ¿Y cuál es su verdadero rostro? Restar más de 120 millones de dólares a la educación superior, poner 0 centavos, ¿sí?, a la seguridad social, al IES, que además ya ha planteado que quiere privatizarlo. Ha disminuido al 50% la asignación de recursos para salud y para educación. Y este año 2025 ni siquiera está gastando el 40% del presupuesto anual del 2025. Lo mismo pasó en el 2024, que no invirtió ni el 20% del presupuesto anual que se está planificando. De tal forma que nos preguntamos, bueno, ¿a dónde se van esos recursos que ni siquiera se invierte en el pueblo ecuatoriano? ¿A dónde se ha ido ese dinero? ¿En dónde están los fiscalizadores, que son los asambleístas, quienes tienen que estar detrás del talón de quién está administrando este recurso? Y si no, también debemos saber, ¿no es cierto?, que nos enfrentamos a una elección con un Consejo Nacional Electoral fuera de ya con una fecha caducada, es decir, ilegítimo e ilegal, y sin capacidad absoluta de poder controlar, según esta instancia, según Diana Tamay, nada. Entonces, no es que solamente debería ser suficiente pedir la renuncia de los ministros y ministras y gobernadores, sino también el mismo presidente de la República tiene que hacer un mea culpa y mirarse en este reflejo, porque no es poquito la diferencia del sí con el no, es bastantísimo, es muy profundo. Incluso, para muestra un botón aquí, específicamente en mi comunidad, en mi parroquia, tenemos 271 votos a favor del no y apenas 5 están a favor del sí. Y esa es la tendencia a nivel cantonal y provincial. De tal forma que se sostiene la tendencia a nivel nacional. Hay muy pocas provincias, como es la provincia de Tungurahua, pero hay excepciones en las parroquias, por ejemplo, de Salasaca, que sí gana el no, y aunque ganando el sí en Tungurahua, gana perdiendo más del 20% de aceptación, cuando ya se tenía una elección hace poquitos meses atrás. Entonces, esto sí le convida al señor presidente de la República pensar prácticamente o en el pueblo ecuatoriano o en seguir las recetas del FMI. De seguir estas recetas del FMI, ya tenemos precedentes como la que ha pasado con Guillermo Lasso, como la que ha pasado con otros presidentes que han hecho caso omiso al pueblo ecuatoriano. Aquí es muy claro el mensaje, no hay titubeos, no hay media tintas, es muy claro, es un no profundo y es un no victorioso para el pueblo ecuatoriano. Un no cansado de tanta injusticia, de tanta violencia, de tanta mentira, de tanto racismo, y sobre todo un no contra la inseguridad, porque imagínate, tienen tanta artillería para venir a asesinar a un pueblo en Imbabura, que lo único que está haciendo es una protesta de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la normativa constitucional. Estamos en resistencia y eso nos convida el derecho de la Constitución. ¿Pero qué hizo? Mandó arsenales de militares a Imbabura, puso 10.000 militares en la provincia de Pichincha, puso militares en Cotopaxi, pero no pueden hacer nada contra la delincuencia. Entonces aquí hay cosas bien dudosas, que si es que no pueden luchar contra la delincuencia, bien lo dicen, parece que lo están pactando.
Muy bien, Pacha, estábamos precisamente en este bloque conversando acerca de esos cambios que está haciendo el presidente de la República y bien mencionaba Enrique, posiblemente se van a dar varios cambios, de hecho ya hay un comunicado oficial donde el presidente de la República habla de los cambios en el Ministerio de Gobierno, en el Ministerio de Desarrollo Humano, en el del Trabajo, en el Ministerio de Salud Pública, prácticamente en todos y sí, al final del comunicado lo que se habla es que precisamente se quiere fortalecer la gestión del gobierno. ¿Realmente va a pasar eso o no? Y cuando usted habla de un mea culpa que debe hacer el presidente de la República, ¿a qué se refiere? ¿Cómo en la práctica debería hacer ese mea culpa del presidente Daniel Noboa según su criterio? Significa que debe devolver los recursos de la educación superior. No puede restar 120 millones de dólares de la educación superior porque aquí somos los estudiantes y los profesores y todo el sistema educativo, sobre todo del área superior, el que queda impactado en negativo. Entonces, su mea culpa es reformar nuevamente el presupuesto para el 2026 y devolver los 128 millones a la educación, para educación superior. Revisar el presupuesto de salud que no ha llegado ni siquiera al 50%, que el PIB ya lo tiene que dar de acuerdo a la Constitución y cumplir con el 6 y el 5%, con el 6 y el 4% respectivamente, tanto para salud como para educación, y dar el recurso, porque plata en el Ecuador sí hay, tanto por el incremento del impuesto en el impuesto al IVA, que estamos pagando 15 puntos, como también por los recursos que generan nuestros migrantes, que hoy por hoy el mejor amigo de Noboa, que es Donald Trump, se encuentra en cacería de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos. Y sin embargo, pese a esas condiciones tan críticas, han seguido enviando remesas al Ecuador para sostenerlo económicamente. Entonces, ¿qué significa? Significa retomar, ¿no es cierto?, lo que la Constitución dice, el mandato constitucional le dice claramente cómo trabajar en todos los ejes. Y, por supuesto, dejar de perseguir a las dirigentes y dejar de tener a nuestro compañero Henry Jacome, quien todavía está preso ilegalmente de entre los 13 enjuiciados por terrorismo en Otavalo, sigue preso sin que se haya encontrado una sola prueba, sigue estando preso ilegalmente, de tal forma que si decimos que tiene que hacer, entonces ya, o sea, dejen de perseguirnos, dejen de seguir con las recetas del Fondo Monetario Internacional y concéntrese a trabajar por el país, que es altamente productivo. Hace un momento estoy escuchando, por ejemplo, la entrevista de la artista Esther, si es que no me equivoco, o sea, invierta en cultura, invierta en la industria musical, que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos talento suficiente como para poder cosechar económicamente en el Ecuador y para poder presentarnos al mundo. Eso tiene que hacer el presidente de la República. Y si es que no está en esa capacidad, así como ha cambiado, así como ha pedido, ¿no es cierto?, la renuncia a todos los ministros y a todos los gobernadores, pues el pueblo ecuatoriano, al ser su mandante, tendremos que estar recogiendo firmas para la revocatoria del mandato, porque así no podemos seguir en el Ecuador, no podemos seguir hundidos ni en la pobreza, ni en la inseguridad, ni tampoco podemos seguir arrodillados ante el Fondo Monetario Internacional. Muy bien, Pacha, vamos a continuar con esta entrevista. Es importante seguir revisando un poco también y haciendo el análisis porque hablemos un poquito acerca de si el Ecuador estaba preparado o no para una asamblea constituyente, Pacha, porque de pronto todo este anuncio se da, recordemos, estábamos en los días de paro y primero algunas preguntas que no pasaron por la Corte Constitucional, luego el presidente toma la decisión de anunciar esta asamblea constituyente, una posible asamblea constituyente dentro de este referéndum, ponerlo como una consulta popular. De no haber planteado esta consulta, Pacho, ¿usted cree que el resultado habría sido distinto o igual las preguntas iban a terminar yéndose la gente por el no, a pesar de no optar por esta opción de la asamblea constituyente? ¿Hay un cambio ahí en la mentalidad de la gente al recibir esa propuesta en medio del caos de un paro nacional, de todas maneras? Exacto, o sea, lo que tú estás diciendo es totalmente correcto. El resultado de un profundo no es un rechazo contundente a la gestión del gobierno, porque esta consulta se hizo una especie de consulta a su gestión también, ¿no es cierto? Pero también él decía que quiere ahorrar, o sea, nos dijo tantas mentiras para disminuir el número de asambleístas bajo un supuesto de intento de ahorrar recursos económicos de más o menos 22 millones de dólares.
Pero el Ecuador sabe que el mismo gobierno de Noboa desapareció mágicamente 98 millones de dólares de las cuentas del SRI y que ahora asoma como que ya no debiera nada, cuando esa es una corporación que le ha debido muchísimo al Ecuador. Entonces, ese tipo de elementos se ha mostrado al pueblo y le ha indignado realmente, de tal forma que esta es la respuesta que tiene. Imagínate que en lugar de invertir, ¿no es cierto?, en vialidad, en salud, en hospitales nuevos, en medicina para hospitales, por Dios, todas las personas están yéndose a comprar cualquier medicina en las clínicas privadas. O sea, el señor Lama, con justa razón, debería renunciar y es más, nos debe un juicio político porque desapareció 3.5 millones de dólares dirigidos justamente a su empresa de salud que es que es de propiedad familiar, y pero se desaparece. Entonces, esos son elementos que no son aceptados en el Ecuador, y lo digo con mucha alegría, porque no podemos normalizar ni la mentira ni la corrupción. Eso no es del pueblo ecuatoriano, eso no corresponde a nuestra cultura. Aquí se ha castigado justamente a un gobierno mentiroso, a un gobierno abusivo, a un gobierno que ha gastado 850 millones de dólares para contrarrestar el paro, es decir, para cobrar 3 vidas a nivel nacional. Ha desaparecido 150 millones de dólares en el contrato ProGES con la señora Inés Manzano, y sin olvidarnos del señor Chan, que es el anterior ministro de la cartera de energía. Entonces, sí, pero justamente lo que se refleja aquí es que gracias al paro se ha logrado desenmascarar al gobierno nacional, y este es el resultado que se tiene. Ustedes, como provincia de Manabí, vieron que nuestros hermanos otavaleños fueron trasladados injustamente a la cárcel del Rodeo, cuando deberían haber sido procesados aquí en la provincia de Imbabura, donde se dieron los hechos, pero imagínate que el proceso está haciendo en Quito. Entonces, esos abusos de autoridad han sido rechazados, y ahora por supuesto que queremos un cambio, por supuesto que el presidente tiene que dar un giro de 180 grados para poder gobernar para el pueblo ecuatoriano, porque ese es el cambio que queremos. No me vengan ahora, nomás escuché al señor Castillo que estaba diciendo responsabilidad del pueblo si es que siguen matándose. No, aquí hay un gobierno que tiene que responder por todas las vidas que se están llevándose a nombre de la seguridad, que están dejando libre albedrío a que estén asesinando a gente inocente. Eso no puede seguir pasando, y se tiene que, y justamente el no rotundo es ponerle un alto en firme al señor gobierno que está representado por el señor Daniel Noboa. Mira, y lo hace de manera bastante irresponsable, porque ni siquiera ha designado quién va a ser la terna en el Ministerio de Salud Pública, sí, y se va. O sea, pide la renuncia de todo el gabinete y todos los gobernadores, no hay los reemplazos todavía, y se va. Entonces, y es más, la vicepresidenta es la que está asumiendo en este momento como posible ministra de salud. Entonces, ni siquiera tiene la claridad de lo que tiene que hacer. Si el presidente de la República se está yendo fuera del país, quien debería asumir el cargo de presidencia, pues es la vicepresidenta, ¿no? Pero la está dejando como ministra vicepresidenta de salud. Entonces, es una cosa bastante irresponsable. Y por otro lado, pues frente a todos los resultados que tenemos, ¿no es cierto?, con un profundo no, aspiraríamos que el presidente dialogue con el pueblo ecuatoriano. Nosotros, como pueblo ecuatoriano, somos sus mandantes. Los 18 millones de habitantes en el Ecuador, incluso los niños que todavía no nacen, somos sus mandantes, por Dios. Entonces, ¿para qué se va a Estados Unidos a decir que estaba vendiendo un lote que no era de él? Porque Ecuador no es una hacienda bananera, y eso está demostrado y ratificado más de 2 veces, tanto en el paro nacional como en la consulta popular. De tal forma que aspiro, por lo menos, ¿no es cierto?, y eso lo digo públicamente, que sea para que deje de perseguir, pero a todos los migrantes, pues, en Estados Unidos. Y eso no se trata de que un viaje se vaya de la noche a la mañana a Washington, sino que se trata de generar una alianza verdadera con los pueblos latinoamericanos y decir, oiga, señor Trump, nuestros compatriotas no son asesinos ni delincuentes, ni es objeto de cacería, como lo están haciendo en este mismo momento en Estados Unidos. Entonces hay que ver que un gobierno se tiene que hacer alianzas, por supuesto, pero no es el único país en el mundo.
Las Naciones Unidas no se componen solamente con Estados Unidos, se componen con muchos países en el mundo, pero requerimos tener una alianza inicial con los países latinoamericanos para ponerle un alto a la cacería que están haciendo contra nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos. Tenemos datos que hay hermanos y hermanas migrantes que están escondidos en sus casas por más de un mes. Las redadas que están haciendo sigue siendo brutal del mejor amigo de Ecuador, de Daniel Noboa, que es Donald Trump. Y eso nuevamente se refleja en la consulta popular. Insisto, el pueblo ecuatoriano le ha dado una segunda oportunidad. En el paro nacional ya le dimos una primera oportunidad, no sería la tercera. En las elecciones, el paro nacional le dio otra oportunidad. Esta consulta popular le está dando otra oportunidad para decir, señor presidente, por aquí se camina. Con estos derechos se camina, con esta constitución que se respeta. Así tiene que caminar. Pero al mostrarse tosudo, pucha, él mismo se está acabando su propia historia, estimados productores y seguidores de Manavisión. Eso es totalmente grave. Es irresponsable que prefiera hablar con el FMI antes que con el pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido, ayer la CONAIE en una rueda de prensa, en este caso celebraba el triunfo del no, pero sobre todo pedía al presidente Daniel Noboa que aprenda a escuchar, que escuche al pueblo y que sobre todo se reúna también con el pueblo para ir en la misma sintonía. ¿Cree usted que con esta derrota, este golpe duro para el presidente, hará que cambie de pensamiento? Escuche a las bases, a las organizaciones sociales, indígenas, al pueblo en general, o seguirá, como dicen por ahí en su burbuja, no creyendo que todo lo que está haciendo es correcto? Mira, lo que sí sabemos es que el pueblo ecuatoriano ha dicho la verdad y ha corregido el camino correcto. Muy bien lo de nuestro presidente de la CONAIE. Él es como alguna vez lo dijimos, es nuestro vocero, es nuestro representante, y lo dice correctamente. Y lo decimos todos los 18 millones de habitantes, tanto los que estamos en Ecuador como los que están haciendo patria fuera de Ecuador. Entonces, aquí, esta derrota, ¿no es cierto?, no solamente corresponde al gobierno nacional, corresponde también a una movida en el tablero geopolítico internacional, porque Donald Trump estaba soñando incluso Daniel Noboa anunció a Fox, que es un medio de comunicación mexicano, lo dijo, que el Departamento de Guerra se trasladaría a Ecuador. Imagínate a qué locura estamos llegando. ¿Qué locura nos hubiera pasado si es que lamentablemente hubiéramos tenido un resultado contrario al no? El Departamento de Guerra en Ecuador, ¿cómo así? Entonces, insistimos y reiteramos que el diálogo tiene que ser con el pueblo ecuatoriano. Este es un pueblo soberano, independiente, rico en agricultura, en recursos naturales. Nosotros podemos alimentar al mundo a través de la agricultura familiar campesina. Para que el mundo se alimente, necesitamos tener justamente, bajar las concesiones mineras, que se revisen esas, porque si es que se aumenta todas estas concesiones, nos vamos a quedar sin agua y sin tierras para cultivar y nos vamos a morir de hambre, y eso no queremos. Eso se ha dicho que no se quiere. En esta consulta también lo hemos ratificado y por eso hemos votado a favor de los derechos de la naturaleza. Veamos nuestro horizonte de este Estado plurinacional e intercultural, es construirnos un país más allá del extractivismo para cambiar la matriz productiva, pero que sea de veras, pues que sea consolidado y consensuado con los agricultores medianos y pequeños, con la pequeña industria y con la pequeña empresa, con los pequeños y medianos negocios, que son los que generan son los que generan 8 de cada 10 empleos. Con ellos tenemos que hacer país, que si no quiere el presidente, pues aquí el país está dispuesto a seguir adelante, creciendo en prosperidad para todos los 18 millones de habitantes. Ya no queremos, incluso ya se tiene que dar de baja esta declaración de guerra interna, porque no nos ha llevado a ningún resultado positivo. Ni siquiera la subida del IVA al 15% nos ha resultado de nada bueno, porque no nos demuestran en dónde está el recurso. Entonces, creo que el Ecuador está muy claro el rumbo a dónde tiene que irse, a dónde quiere caminar, pero que lamentablemente el presidente de la República, que es nuestro trabajador, que nosotros somos sus mandantes, está quedándonos en deuda enormemente.
Muy bien, se ha hablado mucho de que este triunfo del no, Pacha, termina siendo un triunfo del pueblo ecuatoriano y se lo ha dicho de diferentes movimientos que también pues apoyaron esta propuesta de ir por el no a la consulta popular y al referéndum. En este sentido también organizaciones como la Revolución Ciudadana se han atribuido este triunfo. ¿Usted considera que esto va a fortalecer o abre puertas para fortalecer la oposición, para unir fuerzas? ¿Cómo ve ese panorama? Mira, el único opositor al pueblo ecuatoriano se llama Daniel Noboa. Es el opositor número uno con sus alcahuetes que incluso han firmado conjuntamente leyes en contra del pueblo ecuatoriano, y a eso lo tengo que decir, lamentablemente, la Revolución Ciudadana, hay muchos proyectos de ley que han firmado y han votado conjuntamente con el gobierno de Daniel Noboa. Además, en este proceso tan importante, tan esencial, estaban totalmente tibios y calculando ser candidatos. Esa fue una irresponsabilidad total, ¿no? De estas personas que se adelantaron a ser candidatos. Eso no puede volver a ocurrir aquí en el Ecuador, porque teníamos una tarea fundamental, que era derrotarle a este gobierno clasista y racista. Esa era la tarea que teníamos, y en eso nos hemos concentrado el pueblo ecuatoriano. Esto nos permite hacer dos cosas. Por un lado, continuar articulados para exigir la asignación del presupuesto que constitucionalmente nos corresponde, pero por otro lado, para entender que se ha terminado esa falsa dicotomía del novoísmo contra el correísmo, porque finalmente pactaron para llegar a la constituyente, y el pueblo ecuatoriano ha visto que, más allá de esa dicotomía, tenemos un pueblo con un objetivo claro, que significa inversión en salud, inversión en educación, inversión en áreas estratégicas, inversión en vialidad, inversión en comunicación, de manera soberana, de manera libre. Y por eso estamos muy felices, porque se termina esa dicotomía y vemos que es de la derecha ecuatoriana la única que le favorece seguir generando estos falsos enemigos para justificar todo. Incluso se atrevieron a decir que la Constitución del 2008 es correísta, cuando nunca lo fue, cuando también les estorbaron nuestra Constitución, y el pueblo ecuatoriano hoy por hoy sabe que esa Constitución es nuestra como pueblo ecuatoriano y que esa la hemos defendido, de tal forma que en este momento lo que nos queda como tarea es continuar organizándonos. Sí, el pueblo ecuatoriano le derrotó a Noboa, a la derecha ecuatoriana, a la derecha más ultranza le derrotó, pero este pueblo organizado, este pueblo consciente. Yo quiero saludar a la doctora Mary Zamora en la provincia de Manabí, quien se puso al frente de esta campaña en la provincia. Quiero saludar a los miles de jóvenes que hicieron campañas desde toda la creatividad en hacer redes sociales, en manejar todos estos temas de enorme creatividad. Yo quiero saludar al campesino, campesina de a pie que está cultivando todos los días para tener el sustento alimenticio en el país. Pero sobre todo quiero que hagamos honra y memoria a los niños de las Malvinas, a quienes debe llegar la justicia, no solamente con los militares que están presos, sino con quien dio la orden, así como también hacer memoria también de nuestros compañeros caídos en el paro que fueron asesinados, y que no queremos solamente encontrar a los militares implicados, sino encontrar a quien dio la orden para que disparen balas de fusil contra un pueblo desarmado, que lo único que estuvimos haciendo es protestando. Y sí, el resultado del no justamente corresponde a haberle desenmascarado a este señor Noboa en toda su magnitud, y eso ha permitido que el pueblo ecuatoriano nos solidaricemos, nos unamos y podamos tener esta franca felicidad de decirle no a este tipo de gobiernos. Muy bien, tenemos a un presidente de la República que había tenido una gran aceptación. Hablábamos de unos niveles de aceptación importantes que quizás hicieron que se sintiera confiado de proponer esta consulta y este referéndum. El pueblo ecuatoriano ha dicho no. Esta es una respuesta ante esas necesidades no atendidas, pero eso se debilita entre gobierno y el pueblo ecuatoriano de manera definitiva, Pacha, según su criterio. Es decir, es una debilidad que ya no tiene una vuelta atrás, es irreversible, o esto podría cambiar, porque de pronto habla de el no como un rechazo al gobierno, de una inconformidad con el gobierno, pero ¿es definitivo o puede ser peor, o puede cambiar de otra manera que el pueblo sienta que el presidente ha tomado esto como un mensaje y un llamado de atención?
De no ser así, ¿es irreversible totalmente o ya podríamos hablar de que hay una debilidad ahí que no va a poder cambiarse? Como venimos diciendo, está en las manos del gobierno nacional. Está totalmente en sus manos decidir si da oído al resultado tan contundente, tanto del paro como de la consulta popular, o sigue, o sigue llegándose a medir por el FMI, porque no basta que el riesgo país haya bajado, porque el riesgo de vida del ecuatoriano todavía ha subido muchísimo, porque se calcula que vamos a cerrar un año con más o menos 9.000 personas que han sido asesinadas violentamente. Imagínate, solo mi parroquia tiene 10.000 habitantes. Significa que toda la parroquia mía estaría fulminada. O sea, la condición en la que estamos en el Ecuador realmente es grave y es por eso que esta consulta, además de haber sido una jaladera de oreja profunda al gobierno, debe ser considerada como un plebiscito a su gestión, ¿sí? Porque en su gestión es la que también promueve y dice, porque el proponente, el único proponente que teníamos para esta consulta popular es justamente Daniel Noboa, y lo hizo de manera directa con el Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral tuvo que devolver al Consejo a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional rechazó algunas preguntas y algunas han enviado, de tal forma que sí tenemos nosotros como ecuatorianos mantener este objetivo de vida que tenemos, hacia dónde queremos llegar, y sobre todo la juventud, que es el presente del Ecuador, requiere tener todas las garantías económicas de infraestructura, todas las garantías de seguridad para seguir estudiando correctamente en nuestro país, porque son ellos los que los que nos están entregando toda la fuerza motora para el Ecuador, pero en condiciones dignas. En condiciones dignas significa buena salud, buena educación, significa buena infraestructura, condiciones económicas para poder vivir el estudiante que se traslada de provincia, significa entonces también que si en un horario determinado puede hacerlo, pues tenga que ganar becas que le permita financiar sus estudios. Ese es el Ecuador que queremos, sin minería, sin bases militares extranjeras, el Ecuador que queremos es un país soberano, intercultural y plurinacional.